So you tell me that I'm a lucky man. And you're so right. Yes, you're so right. Girl, you know, there's no other place I'd be right now. Holding hands with my baby. So I'm gonna love you until the sun comes up. Be that extra sugar you need in your cup. From this love, there's no holiday. Bueno, ahí está ese sandwichito de queso, que para el que le guste el queso, pues seguramente le gustará la pinta que tiene, y al que no, pues bueno, es lo que hay. Aquí lo tenemos como su padre se lo prepara en esta película que se llama El Chef. Y bien, ¿por qué motivo hemos puesto esta imagen? Porque vamos a hablar de la nutrición y del aparato digestivo. Antes de nada, hay que tener en cuenta lo que es un alimento, y un alimento como los que vemos aquí, esta manzanita que no hay ninguna, que es una pera más bien, el kiwi, un par de frutas y frutos secos. Pues los alimentos son las sustancias que proporcionan los nutrientes necesarios para la vida, ¿vale? Todo esto que encontramos aquí. Que bueno, aquí básicamente es frutas y frutos secos, también alguna que otra legumbre y ese brócoli que tenemos ahí como verdura. Bueno, los alimentos, que también pueden ser la carne, también puede ser el pescado, naturalmente, la leche, además de poseer nutrientes como los que vemos aquí, y hablamos de glúcidos, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales, agua, también pueden contener otras sustancias como pueden ser estabilizantes, colorantes, espesantes, que se les incorpora para darle sabor o para asegurar que se conserven. Aquí los tenemos, colorantes, emulsionantes, espesantes, edulcorantes, en fin, todos ellos tienen funciones para mejorar o conservar los alimentos, pero no son nutrientes o no poseen, por lo tanto no nos hacen falta para nuestras células. Los que sí necesitamos son los que aquí vemos, no me voy a detener mucho explicándolos porque ya lo hemos visto muchas veces. Los carbohidratos o glúcidos básicamente aportan energía, como ya bien conocemos. Entre ellos podemos hallar algunos sencillos, monosacáridos, azúcares, glucosa, sacarosa y otros más complejos como las féculas, hablamos del almidón, también la celulosa, y ahí también meteríamos ahí la fibra que favorece el tránsito intestinal y que no se digiere. Metemos por supuesto a los lípidos, que su principal función es reserva energética, que se almacenan muchas veces en las células del tejido adiposo, en esos adipocitos. También encontraríamos las proteínas, que tienen unas funciones enzimáticas, también regulan acciones químicas y funciones también esqueléticas o estructurales. El agua, que es imprescindible, medio de transporte de nutrientes y realiza numerosas reacciones químicas. Y las sustancias minerales, como vemos aquí, bueno, el fosfato cálcico o el ion ferroso, que son decisivos para muchas otras funciones, aunque no las necesitamos en grandes cantidades. En este sentido, consumiremos macronutrientes, que son los que se requieren en grandes cantidades porque son los que nos aportan energía para las células. Hablamos de glúcidos, bueno, hablamos de féculas, de azúcares, de proteínas, y los micronutrientes que se necesitan en pequeñas cantidades, pero que son imprescindibles porque regulan reacciones químicas, ¿vale? Vitaminas y sustancias minerales, hablamos del sodio, hablamos del ion sodio, hablamos del potasio, ¿vale? Para el impulso nervioso, por ejemplo. Bueno, y aquí también tenemos algunas vitaminas, ¿vale? Que son sustancias orgánicas de composición variada y pueden ser hidrosolubles o liposolubles. Vemos que hay de la A a la K y que las encontramos en distintas cantidades y distintos alimentos. Cada una de ellas pueden ser favorables para, por ejemplo, la vista, por ejemplo, el sistema nervioso, para, bueno, pues las defensas, la producción de glóbulos rojos, etcétera, ¿vale? Se consumen en pequeñas cantidades. Bien, continuamos con el apasionante mundo de la biología para ver aquí este nemátodo. Es un gusano cilíndrico con extremos afilados que se está nutriendo, porque todos los seres vivos necesitan llevar a cabo la nutrición para vivir. Es una de las funciones vitales que ya todos sabemos, ¿no? A donde además del aparato digestivo, en este caso es muy sencillo, es un largo conducto, también entra en el juego el respiratorio, intercambio de gases, el excretor, expulsar aquellos restos ya procesados, el circulatorio, y ya están todos dichos, ¿no? Cuando somos chiquitines, como este pequeñajo que vemos aquí, que probablemente ahora sea ya un hombre adulto, lo que bebemos es leche materna, porque es un alimento completo que posee todos los nutrientes que necesitamos. Pero a medida que crecemos, como este otro chavalito, pues hace falta una dieta equilibrada que combine pues los glúcidos, las proteínas, los diferentes lípidos, ¿no? A medida que crecemos, bueno, hay que combinarlos y ser capaces de tener una dieta en donde no haya un exceso de cada uno de ellos, porque es más, hay que consumirlos en proporciones adecuadas, algunos más que otros, como por ejemplo el agua, o como por ejemplo, bueno, todos ellos, ¿no?
Aquí vemos esa mesa con ese tomate, donde incluiríamos pues glúcidos, también encontraríamos ahí las sales, como esta sal que tenemos aquí, y por supuesto el agua, sin la cual no se podría llevar a cabo ninguna de las funciones vitales, prácticamente ninguna de ellas, ¿vale? Así que tengamos eso presente porque es la manera que tenemos de obtener materia, por supuesto, y energía, y con ello a dar funcionamiento a nuestras células. El aparato digestivo, por lo tanto, se encarga de probar los alimentos, masticarlos, desmenuzarlos, para luego pasar de las macromoléculas, glúcidos, lípidos, proteínas, a las micromoléculas. Estaríamos hablando de glucosa, ácidos grasos, glicerina y de aminoácidos. Y luego ser absorbidos por el cuerpo, y lo que no ha sido ingerido, pues ser expulsado a través de las heces fecales. Esto que tenemos aquí es el aparato digestivo, naturalmente, y que en realidad, si lo alargamos, para que vean que realmente pues, somos bastante más altos de lo que podríamos decir, bueno, pues tiene un tamaño de 9 metros y tiene un orificio de entrada que es la boca y un orificio de salida que sería el ano. Después de la boca encontraríamos la faringe, aquí la encontramos, luego pasamos al esófago, que realmente es lo que estamos viendo aquí. Estaríamos hablando del estómago, eso de ahí tan grande sería el intestino delgado, y lo otro el intestino grueso, el cual se denomina colon y tiene una longitud de 1,7 m aproximadamente, el cual a su vez, insisto, se divide en varias partes, comenzando por el ciego, que tiene el apéndice vermiforme, siguiendo por el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo, y concluyendo en el recto, que tiene el ano, ya mencionado anteriormente, por donde se expulsan las heces fecales. El delgado, con el duodeno, yeyuno e ilion. Vemos como tal y parece tenemos este machanguito de aquí, tiene también tejido muscular necesario para llevar a cabo los movimientos peristálticos. Pero además del tubo digestivo, encontraríamos unas glándulas anejas, vamos a buscarlas. Una de ellas se encontrarían en la propia boca, que serían las glándulas salivales, sublingual, submandibular y parótidas, las cuales también segregan líquidos, secretan sustancias hacia el interior del tubo digestivo. Estas sustancias poseen enzimas digestivas que llevan a cabo esa descomposición de los nutrientes. Ha señalado también esto el hígado y la glándula biliar, además del páncreas. El páncreas segrega el jugo pancreático, el hígado segrega la bilis, el estómago, aquí lo vemos también, segrega los jugos gástricos, mientras que el intestino los jugos intestinales. Todos ellos llevan a cabo la segregación de los jugos digestivos que contribuyen a la descomposición de las macromoléculas en micromoléculas. Todos, insisto una vez más, poseen enzimas digestivas que realizan diferentes funciones tanto en glúcidos como en proteínas y lípidos. Ahora vamos a escuchar a este señor que nos comenta una vez más, para que quede más claro aún, las características y partes del aparato digestivo. En el cuerpo, el tubo está plegado sobre sí mismo muchas veces. Está la cavidad oral, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, las glándulas salivales, el páncreas, el hígado, más la vesícula, y el tejido glandular que cubre el estómago y el intestino delgado. Los vasos sanguíneos y los nervios que están en todo el sistema ayudan a regular y a controlar los órganos. Bien, dicho esto, y con la ayuda de estos rayos X, empezamos a hablar, miren cómo va masticando el alimento, con el inicio de la digestión, y no es otro que lo que encontramos en la cavidad vocal a través de la masticación. Dentro de ella, y como consecuencia de la saliva, que tiene un líquido constituido mayoritariamente por agua, pero también por enzimas digestivas, hablamos de la ptialina, empieza a descomponer los polisacáridos y hablamos del almidón para reducirlo un poco. Y ahí, bueno, gracias a estas glándulas que vemos aquí, la parótida, sublingual y submandibular, que junto con la mucosa que encontramos dentro de la propia boca, favorece que se amudezca el alimento y empezamos también a digerirlo. Vemos también la lengua. Recordemos que la boca está compuesta por el paladar duro, el paladar blando, por las mejillas y también por esa base de la boca.
y gracias a la saliva y a la masticación con cada uno de esos dientes, que recordemos que son estructuras muy duras que sirven para cortar, masticar los alimentos, pues se va llevando a cabo el proceso de deglución, tal y como estamos apreciando aquí a través de la faringe, que es un conducto muy cortito de 12 centímetros y que nos lleva hacia el esófago. Recordemos que dentro de la faringe, lo podemos ver aquí, hay una lengüeta que recibe el nombre de epiglotis que impide que el alimento, cuando comemos, baje hacia la tráquea. Si en algún momento pues estamos riendo o comemos muy rápido, puede que vaya por la tráquea o camino viejo, por eso hay que toser y evitar que nos ahoguemos, ¿no? Pero bueno, no es común. Vemos como por lo tanto baja ese alimento que es el bolo alimenticio, lo que encontramos en la boca ya no es alimento, sino se denomina bolo alimenticio a través de las ondas peristálticas. Esa peristalsis, que es consecuencia de los movimientos de contracción y relajación del esófago, es un conducto entre la faringe y el estómago, como bien sabemos, de unos 25 centímetros y lleva a cabo ese transporte del tubo hacia el interior. ¿El interior de qué? El interior del estómago. Aquí lo estamos viendo. Recordemos que la válvula de entrada era el cardia y el estómago, estamos haciendo un zoom. Encontramos una serie de glándulas, porque recordemos que tiene un tejido epitelial y como consecuencia de ello también posee pues estas glándulas que segregan sustancias. En este caso hablamos de dos, que están dentro de un líquido que se llama el jugo gástrico y en cuyo interior se halla el ácido clorhídrico y el pepsinógeno. El ácido clorhídrico pues también contribuye a desinfectar, al igual que ya lo hace la úvula o que también lo hace la saliva, y actúa con el pepsinógeno liberando una enzima que se denomina pepsina y que lleva a cabo la degradación de proteínas y de glúcidos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y sumergimos un pedazo de carne en jugo gástrico y lo observamos durante 1 hora, vemos el efecto que ejerce la pepsina en sus proteínas. Sin embargo, el estómago también contiene proteínas. ¿Por qué la pepsina no lo digiere? Algunas veces sí ocurre, y el resultado es una úlcera muy dolorosa. Aquí vemos una pared con una pared sana, ¿de acuerdo? Y aquí encontramos otra con esas úlceras que están deterioradas y que ha sido consecuencia de esa corrosión que ha tenido lugar, ¿no? Eso puede ser provocado también por la presencia de bacterias como la E. coli, que si llega hacia el estómago, pues genera esas úlceras pépticas de las que ya hemos hablado. ¿Qué ocurre? Bueno, hay que tener muy en cuenta que este estómago, que es un tubo de forma de saco de 2,5 litros de capacidad, se lleva a cabo, como hemos comprobado, la digestión química a través de la pepsina, gracias al jugo gástrico y a la relación entre el pepsinógeno y el ácido clorhídrico, pero también hay un embate, hay una cierta digestión mecánica como consecuencia de los movimientos peristálticos que también tienen lugar dentro del estómago. Hay que tener también muy presente que está totalmente conectado con muchos nervios que llevan a cabo esos impulsos nerviosos, generando pues una activación de las diferentes glándulas, tal y como podemos apreciar aquí, favoreciendo la segregación de dicho jugo. Asimismo, también encontramos una hormona que aquí vemos por cierto también que están los capilares, ¿de acuerdo? Y en este zoom que vemos aquí, además de los nervios y de los impulsos nerviosos, también puede haber una activación de carácter hormonal, en este caso hablaríamos de la hormona gastrina, cuyo cometido es activar, pues la segregación de ácido gástrico y por lo tanto, de jugo gástrico, perdón, y por lo tanto regular los niveles que se encuentran dentro del estómago, ¿no? Bien, vemos que ese proceso pues, puede dar lugar a varios minutos y horas. Hay una mucosa gástrica también que recubre y que tapiza todas las paredes. Y bueno, el alimento ya deja de denominarse en este instante bolo alimenticio, y pasa a denominarse quimo. Vale, aquí veríamos un poco con estas imágenes una vez más ese quimo
en donde cada vez las moléculas están más degradadas. Vemos que esa masa está compuesta por todas esas secreciones que ya hemos mencionado y que daría lugar al siguiente paso. Atravesaría el píloro y nos iríamos hacia el duodeno. El duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, como ya estamos viendo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ese quimo, que es muy ácido, una vez atraviesa ese conducto que encontramos aquí, activa al páncreas. El páncreas libera un jugo, que sería el jugo pancreático, que pasa a través del conducto pancreático hacia la ampolla de váter y que llevará a cabo una función decisiva para descomponer las moléculas. En este caso, por ejemplo, las proteínas con esa enzima que recibe el nombre de tripsina, también entre otras proteasas. También hablamos de las amilasas para los glúcidos y con descomponerlos en pequeños monosacáridos, y las lipasas para las grasas, como vemos aquí. Sin embargo, las grasas son más complicadas, o lípidos son más complicadas de descomponer, y para ello necesita la ayuda de su colega, el hígado. Aquí lo vamos a ver. El hígado, que es ese superórgano, uno de los más importantes del cuerpo, fabrica la bilis, que sería otro jugo necesario para llevar a cabo la digestión, la almacenaría en la vesícula biliar y favorecería con él la emulsión de las grasas. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que las grasas no son solubles, no son hidrosolubles. Aquí lo podemos comprobar, ¿no? Que se quedan ahí pues con otra densidad muy diferente a la del agua. Por lo que aquí vemos el experimento. Si echamos bilis, lo que hacemos con ello es aumentar la superficie de grasa. Si la batimos, como estamos viendo aquí, vale, esto no es ningún zumo de nada. Bueno, lo que ocurre es que aumenta la superficie de grasa. Vemos que son esas burbujitas, ¿no? Y bien, esa superficie de grasa les estaba comentando. Y eso va a favorecer a todas las lipasas su función, y por lo tanto va a desmenuzar, digámoslo así entre comillas, es dicho macromolécula. Se activan por hormonas también. Recordemos que el hígado, bueno, pues es un superórgano, lo vuelvo otra vez a decir, de 1,5 kilos, es una glándula más grande de nuestro cuerpo, con funciones glandulares, que es la que estamos mencionando con la bilis, aunque también tiene metabólicas, almacenando glucógeno, que es decir, polisacáridos, también sintetiza proteínas, forma la urea, desintoxica, y también tiene funciones hemáticas, produciendo el fibrinógeno y acumulando hierro y vitamina K. En cualquier caso, vemos esa conjunción entre la bilis, que también pasa por el conducto colédoco hacia la ampolla de váter, que desemboca, insisto una vez más, en el duodeno, y eso ya va favoreciendo la descomposición del quimo, que ya no se llama quimo, sino que recibe otro nombre, y estamos hablando del quilo. El quilo también, hay que mencionarlo, viene acompañado con los jugos intestinales segregados por el propio intestino delgado a través del duodeno. El duodeno, como vemos aquí, es la primera parte, ya lo hemos dicho varias veces, se encurva un poco y bueno, constituye ese intestino delgado, que es un tubo de 7 metros de longitud y 2,5 centímetros de grosor. Se ubica además en el abdomen, naturalmente, está recubierto por una membrana serosa que recubre el interior y que recibe el nombre de peritoneo. Lo que estamos viendo en esta imagen es la segmentación que tiene lugar dentro del intestino delgado y que atraviesa, a medida que avanza por el ilion. Si echásemos un vistazo hacia el interior, comprobaríamos estas pequeñas protuberancias, con forma de columna, que son las vellosidades intestinales y que tapizan todas las paredes del intestino. Ellas son las encargadas de dos cosas. Primero, segregar jugos intestinales que también contendrán naturalmente enzimas digestivas, proteasas, lipasas y amilasas, y contribuirán a seguir degradando las diferentes moléculas. Y además también se lleva a cabo una labor de absorción, como también estamos comprobando en esta imagen de aquí, de cada una de ellas, ¿no? Pasarían hacia esos capilares sanguíneos y tanto hacia el tejido sanguíneo como el tejido linfático. En este sentido, podemos encontrar como las proteínas, que ya serían los aminoácidos, irían directamente hacia el torrente sanguíneo,
El caso también de las glucosas, ¿vale? Son azúcares simples, esos monosacáridos que también van al torrente sanguíneo, ahí lo vemos cómo se han partido. Sin embargo, las grasas que también atraviesan estas paredes, pues se vuelven otra vez de nuevo a reagrupar, y en lugar de ir directamente hacia el tejido y a los vasos sanguíneos o a estos capilares, van hacia el linfático, que darán lugar a esos kilomicrones que se unirán a otras proteínas y seguirán ahí. A través de la vena porta, toda esta sangre irá hacia el hígado, que antes lo mencionábamos, esa función hemática, ese fabricante de sangre, también de otro tipo de sustancias y de nutrientes, para luego ser de nuevo redistribuido. También se fabricaría glucógeno, como dijimos hace un instante. Y bueno, en definitiva, para ser de nuevo redistribuido por todo el cuerpo, ¿no? Esa es la principal función del intestino delgado. Pero nos queda terminar, y hay que hablar de que para ir al intestino grueso o el colon, a través de la válvula ileocecal, entra en esa parte que conocemos como el ciego, que tiene forma de bolsa y cerrada, y que posee a su vez ese divertículo, ese pequeño apéndice que recibe el nombre de apéndice vermiforme, cuyo cometido principalmente es almacenar hierro y sobre todo producir glóbulos blancos. Si se infecta, puede dar lugar a una apendicitis, por lo tanto habría que llevar a cabo una operación y extirparlo para no provocar una infección de mayor magnitud. Aquí podemos identificar pues ese colon ascendente, colon transverso, colon descendente y sigmoideo. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues sigue llevándose a cabo un proceso de absorción. También existe una degradación de lo que queda, se absorbe sobre todo mucha agua y también hay una absorción, pero aquí no encontramos jugos intestinales, no. Lo que vamos a ver son un montón de bacterias, hablaríamos de esa microbiota intestinal, que constituyen, bueno, una cantidad de organismos, miles de organismos que siguen degradando pues lo que resta. Hablaríamos de algunos minerales, hablaríamos de vitaminas. Al final ya no hablamos tampoco del kilo, sino que estamos hablando de esa sustancia, esa masa semisólida que recibe el nombre de heces fecales y que constituyen todos aquellos componentes no absorbidos, no ingeridos, dando lugar a esa defecación, que sería el último proceso junto con la progresión y la absorción del agua de la digestión. Recordemos que las heces fecales, dependiendo de si son abundantes y frecuentes, darían lugar a diarreas y eso es consecuencia de irritación del intestino. Si hay dificultad para expulsarlas, hablaríamos de estreñimiento. Bueno, y todo eso son consecuencias de una alimentación que sería mayor o mejor establecida, ¿no? A través de una dieta equilibrada o no. Recordemos también que para tener una buena nutrición es necesario, además de comer todo tipo de alimentos, hacer deporte, tener un buen estado también de ánimo. Recordemos que hay un montón de... Esta mujer está comiendo súper rápido, hay un montón de nervios que también conectan con las emociones y lo notamos en el estómago y el intestino. Y bueno, en definitiva, con esto terminaríamos, ¿no? Básicamente es importantísima la función de nutrición y con ella también la digestión, y para poder llevar a cabo una vida estupenda como la que vemos aquí con esta bailarina que nos deleita con estas imágenes. Bueno, espero que lo hayamos entendido. Evidentemente faltan cosas, pero mucho está ya dicho, así que sin más nos despedimos con este tema de la nutrición y la digestión. Nos vamos viendo por aquí. Un saludo.